Hoy exploraremos uno de los casos más extraños y virales de los últimos años, el misterio de Torenza, donde una mujer aparece en un aeropuerto con un pasaporte de un país que no existe y desaparece sin dejar rastro. Te contaremos todos los detalles, las teorías y los indicios que han desconcertado al mundo entero. Antes de continuar, suscríbete a Enigma X, dale like y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros enigmas más impactantes. En la sala de arribos del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York, la actividad cotidiana parecía normal. Pasajeros caminaban con maletas, taxis y buses llevaban viajeros desde y hacia la terminal, y el zumbido constante de los ventiladores mezclado con anuncios automáticos en varios idiomas llenaba el ambiente. Sin embargo, entre la multitud, una mujer caminaba con un paso firme, seguro y casi hipnótico. No era su vestimenta ni su maleta lo que capturaba la atención, sino el pasaporte que sostenía con una precisión que parecía ensayada, como si hubiera ensayado su aparición por meses. Al desplegar el documento se revelaba un pasaporte completamente inédito, perteneciente a un país que no existía en mapas, atlas ni bases de datos oficiales. Su nombre, Torenza. La mera visión del pasaporte generaba un silencio involuntario entre quienes estaban cerca. La tipografía era impecable, los hologramas reflejaban la luz del techo y el chip biométrico del documento emitía códigos que ningún sistema moderno podía interpretar. Los oficiales de migración se encontraban perplejos, sin ningún referente para verificar la autenticidad del documento. La mujer parecía completamente tranquila, consciente de que cualquier intento de control resultaría inútil. Mientras tanto, los teléfonos comenzaron a grabar cada detalle, cada gesto y cada movimiento. En cuestión de minutos, el misterio trascendió los límites físicos del aeropuerto y se volvió viral en la esfera digital. Los hashtags PS Caso Torenza, Mujer del Pasaporte Inexistente y Misterio Viral comenzaron a inundar redes sociales. Expertos en verificación digital y curiosos comenzaron a analizar cada elemento del documento. Hologramas, sellos de viaje, tipo de papel, alineación de los números de serie y pequeños símbolos invisibles a simple vista. Cada detalle se convertía en materia de debate entre quienes buscaban una explicación lógica y quienes comenzaban a especular sobre fenómenos paranormales o viajes interdimensionales. El pasaporte mostraba sellos de viajes a países como Japón, España y Brasil, sin registros oficiales que lo respaldaran. La falta de documentación verificable generaba más preguntas que respuestas y alimentaba teorías de todo tipo, desde una supuesta viajera del tiempo hasta la existencia de una realidad paralela que por algún motivo se había cruzado con la nuestra. La mujer, aunque capturada en videos y fotos, parecía completamente fuera de nuestro tiempo y espacio, como si su presencia misma cuestionara la naturaleza de la realidad. Por la noche, cuando la ciudad de Nueva York se sumía en la calma, el caso Torenza ya había traspasado fronteras digitales. Blogs especializados en misterio, foros de discusión y medios de comunicación empezaban a analizar el caso, generando artículos y videos virales que cuestionaban la autenticidad del pasaporte y el origen de la mujer. Cada imagen viralizada era examinada minuciosamente, y las discusiones sobre hologramas, tipografía, sellos de viaje y el tipo de papel llenaban comentarios y análisis en redes. Algunos especialistas en tecnología aseguraban que era un deepfake muy avanzado. Otros, en cambio, sentían que había algo realmente humano detrás, algo que la inteligencia artificial no podría imitar. El misterio continuaba creciendo. Con cada hora que pasaba, la mujer desaparecía de la vista pública después de su paso por migración, convirtiéndose en un enigma global. Su origen, su propósito y su destino eran desconocidos, dejando a la humanidad frente a un interrogante inquietante. ¿Cómo podía un país que no existe un pasaporte que desafía la lógica y una desaparición repentina coexistir en nuestra realidad tangible? Cada teoría parecía más improbable que la anterior, y sin embargo cada evidencia, aunque mínima, parecía apuntar a que algo extraordinario había ocurrido. Incluso los aeropuertos cercanos y otros organismos internacionales comenzaron a mostrar interés. Las autoridades compartían fragmentos de imágenes y documentos con agencias de seguridad en todo el mundo. Sin embargo, ninguna verificación ofrecía resultados concluyentes. Ningún registro de Torenza existía, y el pasaporte seguía siendo un misterio sin explicación. Cada intento de rastrear su origen chocaba con la misma pared. Información inexistente, desaparición de la mujer y evidencia que no coincidía con ningún protocolo conocido. Mientras tanto, en Internet, la narrativa del caso se expandía con teorías cada vez más elaboradas. Algunos especulaban sobre experimentos secretos de viajes temporales, otros sobre la existencia de un mundo paralelo conectado a la Tierra.
Documentalistas amateurs creaban mapas de Torensa basados en imágenes del pasaporte, ubicando ciudades ficticias y rutas de vuelo imposibles. Cada nueva interpretación añadía más capas de misterio, alimentando la fascinación global y la viralidad del caso. El efecto psicológico sobre quienes seguían el caso era notable. Cada video, cada foto y cada artículo generaba una sensación de asombro y desconcierto. La mujer parecía más un símbolo que una persona. Un recordatorio de que incluso en un mundo donde todo está documentado y registrado, pueden existir misterios que desafían la lógica, mapas oficiales y la propia percepción de la realidad. A medida que las horas se convertían en días, los expertos y curiosos se sumergían en un análisis obsesivo, intentando encontrar patrones, errores o inconsistencias en el pasaporte, la apariencia de la mujer o la cronología de los hechos. Sin embargo, todo apuntaba a que lo extraordinario no era un error ni un truco digital sencillo, sino algo mucho más complejo y desconcertante. El caso Torensa no solo desafió documentos, mapas y sistemas de control, también puso a prueba la percepción colectiva de quienes seguían la historia. La sensación era uniforme. Algo inexplicable había ocurrido, y la verdad, si existía, permanecía fuera del alcance de la comprensión humana. Cada indicio, por mínimo que fuera, parecía formar parte de un rompecabezas más grande, uno que nadie podía completar, pero que todos querían entender. El misterio permanecía abierto, invitando a quienes lo seguían a continuar observando, cuestionando y especulando. La historia de Torensa apenas comenzaba, y lo que parecía un simple caso viral estaba destinado a convertirse en un enigma que atravesaría fronteras y desafiaría toda lógica. Y así, mientras el mundo miraba perplejo, el caso Torensa se transformaba en un fenómeno imposible de ignorar. Un misterio que prometía nuevas pistas, revelaciones inesperadas y teorías que desafiarían la comprensión de cualquiera que se atreviera a investigarlo. Lo que nadie sabía aún era que el verdadero misterio apenas estaba comenzando. El día siguiente al impacto inicial del caso Torensa, la historia había alcanzado proporciones globales. Cada red social y medio digital, desde pequeños blogs de misterio hasta los principales portales de noticias internacionales, discutía la aparición de la mujer y su pasaporte de un país que no existía. Los foros especializados se llenaron de análisis de imágenes, mapas improvisados y teorías que iban desde lo plausible hasta lo imposible. Analistas digitales comenzaron a estudiar cada segundo de los videos que circulaban. El movimiento de la mujer, la luz reflejada en el pasaporte, los detalles de los hologramas, incluso la manera en que sostenía el documento, fueron examinados con minuciosa atención. Algunos expertos en efectos visuales afirmaban que era imposible replicar esos detalles con tecnologías de deepfake conocidas. Otros insistían en que algún equipo de inteligencia artificial de última generación podía haber creado el video. Sin embargo, el misterio no se limitaba a la autenticidad del material digital. La mujer había desaparecido sin dejar rastro después de su paso por migración, y ninguna cámara de seguridad la había registrado abandonando el aeropuerto. Mientras tanto, agencias de seguridad e instituciones internacionales comenzaron a comunicarse discretamente, compartiendo fragmentos del pasaporte y las imágenes captadas por pasajeros y periodistas. Todos los esfuerzos de verificación chocaban con la misma dificultad. Torensa no existía, y los sellos de viaje mostraban destinos que, según registros oficiales, eran imposibles de verificar. Cada intento de rastrear el origen de la mujer resultaba infructuoso, dejando una sensación de frustración y asombro entre los investigadores. La viralización del caso provocó una reacción inmediata en la comunidad global. En YouTube, TikTok, X y otras plataformas, miles de videos recreaban la llegada de la mujer, simulaban entrevistas ficticias y analizaban el pasaporte. Los comentarios se dividían entre quienes intentaban explicar el fenómeno con teorías científicas, quienes lo relacionaban con fenómenos paranormales y quienes directamente lo consideraban una señal de otra realidad, un mundo paralelo que había interactuado con nuestra dimensión. Entre tanto análisis, surgieron documentos supuestamente filtrados de aerolíneas y agencias migratorias, aunque muchos carecían de autenticidad comprobable. Cada filtración incrementaba la fascinación del público, creando un efecto multiplicador en redes sociales. Blogs y canales especializados en enigmas y misterios comenzaron a compilar toda la información disponible, contrastando videos, fotografías y testimonios de pasajeros con mapas geográficos reales. Algunos investigadores amateurs comenzaron a trazar rutas de vuelo basadas en los sellos del pasaporte, identificando ciudades y aeropuertos que parecían existir únicamente en teoría. Cada mapa alternativo, cada análisis de hologramas y tipografía generaba más preguntas que respuestas. Las imágenes de la mujer y su pasaporte se convirtieron en íconos virales, un símbolo del misterio que atravesaba fronteras y culturas. Mientras el mundo observaba, las teorías sobre la mujer de Torensa se multiplicaban.
Algunos sugerían que era una viajera del tiempo, desplazándose a través de dimensiones desconocidas. Otros insinuaban la existencia de experimentos secretos de inteligencia artificial capaces de simular la presencia humana de manera perfecta. Sin embargo, ninguna explicación ofrecía evidencia concreta, y cada teoría, por más absurda que pareciera, encontraba seguidores dispuestos a discutirla y expandirla en redes sociales. En paralelo, pequeños grupos de investigadores decidieron centrarse en los detalles más minúsculos del pasaporte: microtextos, filigranas, alineación de los sellos y reflejos de luz en los hologramas. Cada descubrimiento parcial alimentaba la fascinación y la incertidumbre, creando una narrativa que mezclaba lo tangible y lo inexplicable. Mientras algunos documentos parecían auténticos, otros mostraban irregularidades sutiles que reforzaban la idea de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. La mujer de Torensa, invisible a los sistemas de control y a la autoridad oficial, se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. La viralización del caso no solo atrajo curiosos y expertos, sino también a teóricos de conspiraciones, científicos aficionados y documentalistas que buscaban descifrar el origen de un misterio que parecía desafiar las leyes de la lógica y la realidad. Cada día que pasaba, nuevos detalles surgían en la web. Capturas de video con ángulos inéditos, fotografías de testigos, análisis de tipografía y hologramas, incluso recreaciones digitales basadas en inteligencia artificial. Todo ello mantenía la atención del público y generaba un clima de expectación constante. Lo extraordinario del caso no solo residía en la aparición de la mujer o en el pasaporte inexistente, sino en cómo había logrado captar la atención de millones de personas y mantener un aura de misterio absoluto. Las especulaciones alcanzaron incluso a la política y la seguridad internacional. Documentos de aeropuertos fueron revisados, procedimientos migratorios cuestionados y protocolos de seguridad evaluados. Sin embargo, cada intento de explicación parecía insuficiente ante la evidencia. Un país que no existía, un pasaporte que desafiaba la lógica y una desaparición repentina sin rastros. La historia de Torensa comenzó a adquirir un matiz casi mítico, un relato que circulaba entre la incredulidad y la fascinación colectiva. Los analistas concluyeron que el caso combinaba elementos de realidad y ficción de manera tan perfecta que resultaba imposible determinar dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La viralización continuaba, y con cada nuevo análisis, la historia parecía crecer, adquiriendo dimensiones que ningún investigador había previsto. La mujer se había convertido en un símbolo del misterio, de lo desconocido y de lo imposible de comprender completamente. El caso Torensa no solo desafiaba mapas, sistemas de verificación y la percepción humana, también mostraba el poder de la viralidad y de la curiosidad global. Cada análisis, cada teoría y cada imagen difundida alimentaba el enigma, manteniendo al mundo en un estado de asombro continuo. Los días pasaban y con ellos la certeza de que la mujer y su pasaporte no eran solo un fenómeno viral, eran el inicio de un misterio que prometía revelar secretos mucho más profundos de lo que cualquiera podía imaginar. La historia continuaba abierta, invitando a nuevos investigadores, curiosos y expertos en todo el mundo, a sumergirse en un rompecabezas que mezclaba lo real, lo virtual y lo inexplicable. La sensación general era clara: el verdadero misterio apenas estaba comenzando, y la resolución de Torensa estaba aún muy lejos, oculta entre los datos, las imágenes y las teorías que se multiplicaban sin control. Así, mientras el mundo seguía analizando cada indicio, el caso Torensa se consolidaba como un fenómeno global, un enigma que desafiaba la lógica, los registros oficiales y la percepción de la realidad. Lo que nadie sabía era que las piezas más sorprendentes del rompecabezas todavía estaban por aparecer, y que el misterio alcanzaría dimensiones que superaban cualquier expectativa. La investigación, la especulación y la viralización continuaban, tejiendo una historia que nadie podría ignorar y que prometía revelar secretos inesperados en los próximos capítulos de este asombroso caso. A medida que los días pasaban desde la aparición de la mujer de Torensa, el misterio adquiría una dimensión casi obsesiva. Investigadores amateurs, expertos en tecnología y curiosos de todo el mundo comenzaron a unir piezas dispersas que, en apariencia, no tenían relación. Cada detalle del pasaporte, cada imagen capturada por teléfonos y cámaras de seguridad, se analizaba con precisión quirúrgica, buscando patrones, inconsistencias o mensajes ocultos. El fenómeno de Torensa ya no solo se limitaba al aeropuerto. Surgieron informes de personas que aseguraban haber visto a la mujer en diferentes ciudades poco después de su aparición inicial, siempre en lugares concurridos pero sin dejar evidencia de su llegada o partida.
Cada testimonio aumentaba la sensación de que la mujer y su país inexistente no pertenecían a la realidad conocida, y que la explicación lógica no alcanzaba a cubrir la magnitud de lo observado. En paralelo, un grupo de investigadores comenzó a enfocarse en la tecnología del pasaporte. Cada holograma, cada microtexto y cada sello era escaneado y comparado con patrones documentados de pasaportes reales. Las conclusiones eran desconcertantes. Algunos elementos eran completamente auténticos, como si hubieran sido fabricados con los mismos métodos que los documentos legales, mientras que otros presentaban irregularidades sutiles, imposibles de replicar por medios convencionales. Todo esto reforzaba la hipótesis de que el pasaporte de Torenza era más que un simple documento. Era un objeto que desafiaba la lógica y el conocimiento tecnológico actual. Las redes sociales seguían siendo el principal escenario del misterio. Los hashtags Pino Caso Torenza y Mutelubinsim, mujer del pasaporte inexistente, dominaban tendencias globales. Cada video viralizado generaba cientos de debates, análisis y teorías, y la atención mediática crecía de manera exponencial. Algunos usuarios comenzaron a recrear mapas de Torenza basándose únicamente en los sellos del pasaporte, proponiendo rutas de vuelo imposibles y ubicaciones de ciudades que nunca habían sido registradas en la geografía oficial. La historia comenzaba a adquirir matices casi míticos, convirtiendo a la mujer y su país en símbolos de un misterio que trascendía la comprensión ordinaria. Mientras tanto, las autoridades y expertos internacionales mantenían una colaboración silenciosa. Aeropuertos, agencias de migración y organismos de seguridad compartían información, pero cada intento de verificación chocaba con los mismos obstáculos. La mujer no existía en registros oficiales y los sellos de su pasaporte no coincidían con ningún itinerario posible. La falta de evidencia concreta hacía que la investigación se transformara en una combinación de ciencia, especulación y análisis digital intensivo. Los indicios comenzaron a adquirir un tono más inquietante. Algunos especialistas detectaron anomalías en las imágenes virales, ligeros desfases en la sincronización de movimientos, reflejos de luz que no correspondían con el entorno y señales en los hologramas que parecían cambiar dependiendo del ángulo de visión. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que la mujer de Torenza no pertenecía a nuestra realidad tangible, y que su aparición podría involucrar fenómenos desconocidos hasta entonces. Las teorías se multiplicaban. Algunos afirmaban que la mujer provenía de un mundo paralelo, un universo con reglas físicas y políticas diferentes, cuyo contacto con nuestra dimensión era limitado y accidental. Otros proponían la hipótesis de viajes temporales, en los que un futuro lejano o un pasado alterado se manifestaba en el presente a través de individuos y objetos con características inexplicables. Incluso surgieron explicaciones que mezclaban ciencia avanzada con filosofía. La mujer podría ser un experimento de conciencia colectiva, un ser cuya existencia cuestionaba los límites de la percepción humana. Mientras tanto, la viralización del caso continuaba expandiéndose. Nuevas cuentas, canales de misterio y blogs especializados comenzaron a crear cronologías, reconstrucciones y teorías detalladas. Cada nueva publicación incluía análisis de luz, hologramas, tipografía y microtextos del pasaporte, sumando capas de complejidad a un misterio que parecía no tener fin. La combinación de evidencia visual, rumores, teorías y especulación digital mantenía la atención de millones de personas en un estado constante de fascinación y desconcierto. Incluso los investigadores más escépticos comenzaron a cuestionar su entendimiento de la realidad. El caso Torenza no solo desafiaba mapas y registros oficiales, sino también los límites de la lógica, la percepción y la capacidad humana de interpretar fenómenos extraordinarios. Cada hallazgo parcial parecía abrir nuevas preguntas, y cada teoría, por improbable que fuera, encontraba seguidores dispuestos a debatirla y expandirla. La mujer, invisible a los sistemas de control y a la autoridad oficial, continuaba siendo el centro de un fenómeno global sin precedentes. Su pasaporte y su desaparición se habían convertido en símbolos de lo inexplicable, en recordatorios de que incluso en un mundo saturado de información y vigilancia, podían existir enigmas que desafiaban toda comprensión. Con cada día que pasaba, la sensación de misterio se intensificaba. Los documentos, los videos y las fotografías se acumulaban, pero la verdad permanecía esquiva. Los indicios inquietantes, las anomalías tecnológicas y las teorías imposibles creaban un ambiente de tensión que mantenía al público expectante, anticipando cada nuevo desarrollo. El caso Torenza se transformaba así en un rompecabezas que combinaba realidad y especulación, ciencia y misterio, presente y lo desconocido. Los días se convirtieron en semanas y el fenómeno de Torenza seguía generando nuevas preguntas. La viralidad, la investigación digital y las teorías internacionales mantenían la historia viva, y cada descubrimiento parcial alimentaba el deseo de comprender lo incomprensible.
La mujer de Torenza no solo había irrumpido en la vida de quienes la observaron, sino que había dejado un legado de interrogantes que desafiaban toda explicación convencional. El caso, que había comenzado como un simple video viral en un aeropuerto, se consolidaba ahora como un enigma global, un misterio que trascendía fronteras, sistemas y conocimientos. Cada nuevo indicio, cada imagen analizada y cada teoría discutida reforzaba la certeza de que lo extraordinario no era un error ni una coincidencia, sino algo mucho más profundo y desconcertante. Y así, mientras los expertos seguían investigando y la comunidad global continuaba debatiendo, el misterio de Torenza avanzaba hacia nuevas revelaciones, preparado para alcanzar su clímax en acontecimientos que nadie había anticipado y que transformarían por completo la percepción de quienes habían seguido la historia desde el primer instante. El misterio permanecía abierto, y lo que parecía ser una historia viral común se convertía en un fenómeno que desafiaba los límites de la realidad conocida. Las piezas más sorprendentes del rompecabezas estaban aún por aparecer, y la humanidad se encontraba al borde de descubrir secretos que superarían cualquier expectativa previa. Semanas después de la aparición de la mujer de Torenza, el misterio alcanzó un punto crítico. Mientras la historia seguía viralizándose en todo el mundo, comenzaron a surgir análisis más escépticos y detallados. Expertos en verificación digital, criptografía aplicada a documentos oficiales y documentación internacional señalaron múltiples inconsistencias que hacían pensar que el caso, tal como se había presentado, podría no ser real. El pasaporte, aunque visualmente impresionante y de un acabado impecable, presentaba detalles incompatibles con la tecnología actual utilizada en documentos oficiales. Algunos sellos parecían generados por impresoras de alta resolución en lugar de máquinas de estampado oficiales. Las fechas de viaje eran imposibles de conciliar con los registros de vuelos, y los códigos biométricos integrados en el chip electrónico emitían lecturas que ningún sistema moderno podía reconocer. Estas irregularidades hicieron que muchos expertos concluyeran que el caso de Torenza era en realidad un relato viral cuidadosamente elaborado, una combinación de mito urbano y edición digital avanzada, diseñado para captar la atención y generar un fenómeno masivo en redes sociales. Aún así, el fenómeno no dejó de fascinar ni un solo momento a millones de personas alrededor del mundo. La viralidad del caso demostró cómo, incluso sin pruebas concluyentes, un misterio puede capturar la imaginación colectiva. La mujer de Torenza, con su pasaporte imposible y su desaparición repentina, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un referente de lo que no podemos comprender con nuestra lógica cotidiana. Aunque la mayoría de investigadores coincidiera en que la historia probablemente era falsa o fabricada, esto no disminuyó el impacto de la narrativa ni la fascinación que generaba en el público. La mezcla de imágenes virales, videos de testigos, reconstrucciones digitales y la rapidez con la que la historia circuló por plataformas como YouTube, TikTok y X contribuyó a crear un efecto global de misterio y asombro. Este tipo de relatos, aunque llamativos, no es único ni aislado. A lo largo de la historia digital reciente, han surgido historias similares que mezclan hechos reales con elementos ficticios, desafiando la percepción de quienes las consumen y creando leyendas urbanas modernas. Casos como el del hombre de Tauret, un supuesto viajero de un país inexistente que apareció en un aeropuerto japonés en 1954 y desapareció misteriosamente sin dejar rastros, comparten sorprendentes similitudes con el relato de Torenza. En aquel caso, el hombre llevaba un pasaporte que nadie reconocía, documentos que no podían verificarse y afirmaciones de origen geográfico que no existían en ningún registro oficial, generando un enigma que hasta hoy es objeto de discusión entre historiadores ufólogos y teóricos de dimensiones alternativas. Otro ejemplo reciente es el viral conocido como La Niña del Portal, donde una figura apareció en videos de vigilancia de manera inexplicable en un edificio histórico. Testigos afirmaron que la niña parecía interactuar con el entorno de manera natural, pero las cámaras no registraban ningún indicio de cómo había ingresado ni salido del lugar. Al igual que en el caso de Torenza, los medios digitales explotaron la historia, creando análisis de luz, reconstrucciones en 3D y debates sobre la veracidad de los hechos. La fascinación surge del mismo patrón: evidencia visual que parece auténtica combinada con un vacío de información que impide una explicación lógica inmediata. Así como el relato de Torenza, estos casos comparten patrones comunes: detalles visuales que parecen auténticos, desapariciones que desafían la lógica, documentación imposible de verificar y un público global que se ve envuelto en un enigma sin respuestas definitivas. La fascinación que generan no solo proviene de la incredulidad, sino también de la manera en que combinan lo real y lo ficticio, creando un espacio en la imaginación colectiva donde todo es posible.
Historias como estas nos recuerdan que el mundo digital tiene la capacidad de amplificar cualquier relato, transformándolo en un fenómeno viral incluso cuando la evidencia tangible es insuficiente o inexistente. El caso Torenza, aunque probablemente falso, sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo los misterios pueden capturar la atención y estimular la curiosidad. Nos enseña que incluso los relatos más extraños y aparentemente imposibles pueden influir en nuestra percepción del mundo, cuestionando lo que damos por sentado y desafiando nuestra manera de interpretar la realidad. La historia demuestra que el asombro y la fascinación no siempre dependen de la veracidad absoluta de los hechos, sino de la capacidad de un relato para conectar con nuestras emociones, nuestra imaginación y nuestra necesidad de descubrir lo desconocido. Además, el caso pone de manifiesto la importancia de un enfoque crítico y analítico. La búsqueda de la verdad requiere discernimiento, comparación de fuentes, verificación de evidencia y, sobre todo, un sano escepticismo. No todo lo que se viraliza en Internet es confiable, pero eso no significa que los relatos carezcan de valor. Al contrario, el misterio y la especulación pueden convertirse en herramientas para fomentar la curiosidad, el aprendizaje y la reflexión sobre la realidad, la tecnología y la forma en que interpretamos la información que consumimos a diario. Si este relato te ha intrigado y quieres seguir explorando enigmas que combinan misterio-leyenda y fenómenos inexplicables, no olvides suscribirte a Enigma X, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y relatos impactantes. Cada suscripción, cada interacción y cada comentario nos ayuda a continuar investigando y presentando historias que desafían la lógica y nos invitan a cuestionar la realidad que creemos conocer. Recuerda que historias como la de Torenza existen en todo el mundo digital y mediático. Relatos que mezclan realidad y ficción, que desafían la lógica y que nos obligan a replantear nuestras ideas sobre lo posible. Cada misterio, cada documento dudoso o video viral puede esconder un relato fascinante, y el análisis crítico es la clave para discernir entre lo verdadero y lo que simplemente nos invita a soñar. Mantente atento porque en Enigma X seguiremos explorando estos enigmas, revelando los secretos detrás de cada historia y llevándote al límite de la curiosidad humana. Gracias por acompañarnos en esta investigación del misterio de Torenza y de otros relatos similares. Hasta la próxima, donde exploraremos otro enigma que pondrá a prueba tu percepción de la realidad y tu curiosidad por lo desconocido, recordándote que, aunque la verdad no siempre esté al alcance, la fascinación por lo inexplicable es un motor que nunca se apaga.